¿Saben qué país ha sido el más beneficiado con las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos a grandes naciones petroleras como Venezuela e Irán? Aunque no lo crean, es Rusia. Sí, los odiados enemigos de Estados Unidos son los grandes beneficiados porque como no puede realmente Estados Unidos impedir que los rusos vendan petróleo a China y Europa, ellos, los rusos, han empezado a aumentar la producción con un precio más alto, gracias a las sanciones a Rusia, a Irán y Venezuela, con una moneda devaluada del rublo y por lo tanto poder inundar el mercado y enriquecerse de manera despiadada. Vaya, tan bueno es el negocio ahorita petrolero en Rusia que Estados Unidos, a pesar de que es una gran potencia para extraer gas natural, le tiene que comprar a Rusia gas natural, porque Rusia es, sin lugar a dudas, la mayor exportadora a nivel mundial, precisamente porque necesitan mover la enorme industria de Estados Unidos y obviamente también ofrecer electricidad y calefacción a este gran territorio estadounidense. O sea, son los rusos, en otras palabras, los ganones de las guerras comerciales y de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán y Venezuela, dos grandes potencias petroleras, pero bueno, ahora sí muy asediadas por los gringos. Qué irónico son las cosas, ¿no? Y esto empezó desde el año pasado. Desde el año pasado se empezó a reportar que efectivamente el efecto inesperado de las sanciones de Estados Unidos era un aumento del negocio de las petroleras rusas. Esta es una nota del 2018, de octubre de 2018. En aquel momento ya habían sanciones. Bueno, las sanciones impuestas por Estados Unidos han afectado al precio del petróleo y del rublo, que es la moneda rusa, dejando a Rusia con crudo caro y una moneda más barata. Una combinación que fortalece en aquel momento su economía. Bueno, ahora más. ¿Qué dijo? ¿Qué se señaló en el año pasado? Las sanciones de Estados Unidos contra Irán, y que todavía son más fuertes, han llevado a un incremento en los precios del petróleo en un 14% desde mediados de agosto, lo que ha permitido a los exportadores de crudo de Rusia aumentar significativamente sus ingresos. Los medios destacan que las acciones de las petroleras rusas Rosneft y Lukoil aumentaron de valor en un 56 y 39% en lo que va del año. O sea, en 2018, las sanciones a Irán dieron más negocio a las petroleras rusas. Pues en 2019 las cosas estuvieron peor, porque en 2019 volvió Estados Unidos o siguió sancionando más a Irán, pero no solo eso, también empezó a sancionar a Venezuela, su eterno socio, porque hasta 2019, cuando se autoproclamó Juan Guaidó como presidente y Estados Unidos decidió tumbar a Maduro del poder, los gringos le compraban a Venezuela petróleo de manera grande. O sea, a pesar de que estaba Hugo Chávez en la presidencia y tenía el discurso anti-yanqui muy claro, Venezuela le seguía vendiendo petróleo a los gringos sin problema. Vaya, hasta los talibanes le seguían vendiendo petróleo a los gringos, porque finalmente como que el negocio petrolero está blindado, por así decirlo, de los conflictos internacionales. Pero hasta este año, sin embargo, Trump cambió esto y sancionó a PDVSA, la petrolera venezolana. Y bueno, ciertamente ha caído el negocio de PDVSA, ha caído la producción en Venezuela, pero esto ha generado también un efecto negativo a Estados Unidos, porque las refinerías estadounidenses que procesaban petróleo ultrapesado, que es el venezolano, estaban diseñadas para esto, de un día para otro se quedaron sin insumo, porque no tienen o no tenían cómo traerse más petróleo ultrapesado. Se quedaron subutilizadas y tuvieron que hacer, ¿qué tuvieron que hacer? Importar petróleo. ¿A dónde creen? A Rusia. Y entonces Rusia empezó, gracias a Trump, a tener que extraer más petróleo para venderlo a los gringos. Dice, un tercio de las reservas mundiales del petróleo y una quinta parte de su producción están bajo sanciones de Estados Unidos. Venezuela e Irán resultan los más afectados, con una caída de la producción diaria de casi 3 millones de barriles, en particular la caída de petróleo de Venezuela. No obstante, Rusia es todo lo contrario. Esta es nota de este año, de noviembre de este año. La producción ha superado los 11 millones de barriles diarios. O sea, Rusia ya es una gran potencia mundial en producción de petróleo. 11 millones de barriles es una barbaridad. Las sanciones ejercieron el mayor impacto negativo sobre Venezuela.
la producción diaria se ha reducido hasta 3.3 veces, hasta apenas 750,000 barriles diarios, que es una nada. Las pérdidas de Irán son menores, el país produce 2 millones de barriles diarios, pero también es muy poco. Pero las sanciones no se impusieron directamente contra Rusia, observan algunos analistas, porque si lo hubieran hecho, los precios mundiales del petróleo se habrían disparado por encima de los $100. Simplemente, dicen los rusos, es imposible hacerlo, porque el principal consumidor de nuestro petróleo ruso es Europa. Los europeos no pueden negarse al uso de nuestras materias primas, ya que esto causaría graves problemas económicos. Unas grandes inversiones. Entonces los petroleros rusos, sin embargo, viendo la oportunidad, empezaron a hacer grandes inversiones. El gobierno ruso empezó a dar importantes privilegios fiscales para las compañías petroleras y entonces empezaron a aumentar el negocio. Empezaron a explorar nuevos yacimientos y a producir más petróleo ruso. Y entonces empezaron a importar incluso los gringos petróleo ruso. Con la suspensión de los suministros de Venezuela, dice este párrafo, las refinerías del Golfo de México y la costa este de Estados Unidos, diseñadas para procesar este tipo de petróleo, enfrentaron la perspectiva de detener sus actividades. Como resultado, las grandes empresas estadounidenses, Citgo, Valero y Chevron, compraron más materias primas rusas, o sea, más petróleo ruso. ¿Por qué? Porque no había petróleo iraní ni petróleo venezolano, ¿no? Y también no solo creo las refinerías rusas, también las refinerías europeas. O sea, limitada la oferta de petróleo superpesado, ultrapesado, que es el de venezolano, y las refinerías diseñadas para procesar esto, tuvieron que recurrir a Rusia. Sorry, pero ahí está el negocio. Peor es que los Estados Unidos también han empezado a comprar gas ruso, a pesar de que están sancionados. Supuestamente hay mucho gas estadounidense, sí hay mucho, pero tienen que comprar más gas al principal exportador del mundo de gas, que son los rusos. Washington se ve obligado a adquirir gas ruso debido a sus propias sanciones, que es lo irónico, Estados Unidos no puede importarlo de manera directa y por lo tanto actúa a través de empresas mediadoras como por ejemplo la francesa Engie. Fue en 2017 cuando Estados Unidos recurrió a una estrategia parecida e importó combustible ruso del Reino Unido con la mediación de otra empresa francesa. Son el colmo los gringos. Hace poco la portavoz del Ministerio de Exteriores rusos, María Zaharova, informó sobre 3 petroleros con gas natural licuado ruso que se dirigían a Estados Unidos desde el yacimiento ruso Yamal. Los expertos prevén que las importaciones rusas crecerán en el futuro próximo, ya que el clima en Estados Unidos se hará más extremo. Por lo tanto, hará falta más gas para la calefacción en invierno y también gas para electricidad y el aire acondicionado en el verano. Y lo cierto es que a pesar de que los Estados Unidos son una gran potencia también extrayendo gas natural, no pueden evitar comprar a los rusos el gas. Esto del año pasado y este año es lo mismo. Todavía ahorita lo que están haciendo los gringos es que están mandando el gas ruso a Puerto Rico, que es un protectorado estadounidense, y de ahí finalmente lo importan al lugar. Y dicen, finalmente es el engaño más popular de Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan? El engaño más popular de Estados Unidos es que los gringos tienen mucho gas natural y por lo tanto pueden exportarlo. Pero eso es falso, digo, o sea, es verdadero que tienen mucho gas natural, pero no lo pueden exportar porque el transporte del gas natural tiene mucha merma, no tienen tecnología los gringos para este tipo de cosas, los rusos sí, vaya que sí lo tienen, y son los rusos los que son los grandes exportadores del gas natural en todo el mundo, y ahora también vemos del petróleo. ¿Y por qué? Por las sanciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos con sus sanciones pues ha distorsionado, por así decirlo, el mercado del petróleo. Ha generado que los grandes petroleras, naciones petroleras como Venezuela e Irán, pues ya no puedan, ¿no?, vender tanto petróleo, tengan que bajar su producción, pero esto ha afectado todo el suministro global del petróleo, del procesamiento del petróleo a las refinerías y obviamente también de la venta de gasolinas y por su propio lado también el gas natural. Y los ganones, los rusos. Gracias a Rusia, a Estados Unidos, perdón, las petroleras rusas están teniendo enormes ventas, utilidades. Y gracias también a la guerra comercial con China, se han devaluado las monedas, se ha fortalecido mucho el dólar. Esto genera que también sea muy competitivo también el petróleo ruso. Porque, bueno, pues ellos pagan en rublos devaluados, pero venden en dólares que están muy altos. O sea, todo esto gracias
a los gringos. Los rusos y Vladimir Putin deben estar muy felices con Donald Trump por su locuaz guerra comercial, que finalmente eso es lo que genera las distorsiones económicas, y los gringos son los que están también vemos más afectados, pues porque pues tienen que comprar a Rusia, ¿no? Las materias primas, en particular el petróleo y el gas natural. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengan su buen día y nos vemos en el próximo video.